Sí, bueno, pues primero diría que tanto la gestión cultural pública y privada en México la siento muy despistada. Creo que no vivimos momentos de normalidad como para hacer exploraciones genéricas, abiertas, amplias en tema de gestión cultural, sino estamos viviendo momentos muy complejos en términos de violencia, de embates democráticos o sea, en riesgo de la democracia, pero sobre todo el horror, y regreso a lo que Teresa Margolles hace ya un montón de años nos vino a poner en la cara, el de qué otra cosa podemos hablar. Y me parece que más allá de las funciones de cada uno de los gestores culturales o actores culturales públicos o privados que tendrán su propia vocación, esta agenda cultural de reflexionar sobre el horror, y a partir de ahí me gustaría citar a Brecht, que en los años 30, en una carta que le manda a Hindemith, le dice: la música no es un arca con la cual se pueda atravesar el diluvio. Y creo que estamos viviendo momentos de diluvio, y tanto desde la política pública cultural como desde buena parte de la política cultural o la gestión cultural privada, se ha omitido hablar de la grave problemática por la cual atraviesa nuestro país en particular. Y esto ha hecho que irrumpan desde los márgenes propuestas culturales que ya tenían tiempo ocurriendo allá, incluso desde hace 20 y tantos años, bueno, o más, con el arte, por ejemplo, que se producía alrededor del zapatismo, que continúa, por ejemplo, en los márgenes, pero todavía tenemos el arte producido por colectivos de víctimas o gente que acompaña a víctimas, artistas que acompañan a víctimas, que continúan haciendo trabajo cultural y artístico alrededor del horror, pero que encuentran pocos canales de salida en los espacios culturales, sobre todo masivos, en nuestro país. Entonces, mi diagnóstico sería, primero, bueno, la gestión cultural pública en un doble papel, despistado, pero de manera intencionada, tapando el horror y hablando de cultura de paz, cuando cultura de paz no es entregar violines a menores de edad. Eso no sirve para un carajo. Y entonces, desde la política pública cultural, lo que se está haciendo es apoyando e impulsando una visión hegemónica de la cultura. Y en el ámbito privado, lo que siento es un despiste o un temor por abordar lo que Teresa Margolles nos decía: de qué otra cosa podemos hablar. Estamos parados. Cuando hablamos de esto, lo que tenemos de manera masiva son las narcoseries en las plataformas, pero no tenemos la contranarrativa, vamos. Entonces, a mí me parece que en estos momentos hablar de cultura de paz es hasta ingenuo, es como hablar de cultura de paz escondidos en el búnker. Pues no podemos hablar de cultura de paz si no se empieza medianamente a pacificar esto. Entonces, no se puede hablar de cultura de paz en territorio cuando estás bajo la ráfaga. Entonces, que se abandonen, yo no estoy diciendo que se abandonen los proyectos de gestión cultural en territorio, pero hablar de cultura de paz en un momento de violencia extrema me parece frívolo. Desde el poder, vamos, que el 15 de septiembre, la verbena popular del 15 de septiembre en el Zócalo, pagada por Presidencia de la República, haya arrancado con la canción El Jefe de Jefes. Es decir, es recursos públicos desde la presidencia, en la verbena de la independencia mexicana, y el concierto arranca con una canción que hace apología de un gran narco. Pues eso habla, pues, de la normalización de la narcocultura por todos lados. Bueno, y en este gobierno con esta lógica de sumar a la narrativa oficial, o la otra, la idealización de las culturas populares como si fueran la pureza del alma del pueblo mexicano. Incluso yo creo que por eso yo creo que se les barrió y se tocó el Jefe de Jefes, porque se entiende la cultura popular como, bueno, pues la música de banda, pues es una música apreciada por el pueblo, y entonces todo lo de banda está bien.
porque es sentido popular casi desde un punto de vista étnico-racial, vamos, ni siquiera popular de masivo, del alma del pueblo mexicano, del pueblo bueno, de esta locura de la encarnación del pueblo en una cosa monolítica, como bien dices, y entonces si es popular, pues entonces necesariamente es bueno, si es elitista, necesariamente es malo. A mí esa carta que le manda Brecht a Bay me parece maravillosa, perdón, Brecht a Hindemith, diciéndole tienes que tomar partido, tú no puedes asumirte como un artista puro en medio del horror. Entonces, la música no es un arca con la cual puedas atravesar el diluvio, lo siento mucho. Comprométete, para cualquier lado, pero compromete tu arte. Digo, y es un debate muy viejo, ¿no? De si el artista tiene o no que comprometer su trabajo a su tiempo o no. Pero bueno, pues, ahí tenemos frivolidades como Alemania destruida y Richard Strauss componiendo Capricho, ¿no? Esta ópera sobre la disertación entre qué es más relevante, si la música o la letra en una ópera, con Alemania bombardeada en el 44, ¿no? Entonces, con esto no estoy diciendo que los artistas tengan que abandonar sus propias reflexiones, sean cuales sean, pero hay hasta momentos en que es hasta, me parece una burla, ¿no? Sacar una ópera de ese sentido con un país en llamas. Me parece que dentro de las programaciones que se realizan en los distintos espacios culturales y artísticos de todo el país, públicos o privados, este tema central que nos atraviesa y esta realidad que nos atraviesa tendría que ser parte central de las preocupaciones programáticas de la gestión cultural, así como de la promoción de cultura y arte, ¿no? No estoy diciendo que aboquemos y que se vuelquen las instituciones artísticas y culturales de manera monolítica a abordar solamente un tema, es decir, no estoy diciendo que tengamos que abandonar cualquier otro proyecto cultural o artístico o inquietud de gestores culturales o artistas, sino que las programaciones no pueden dejar de mirar el horror en el que vivimos y esto tendrá que verse reflejado de alguna manera en la oferta, porque no tendremos una ciudadanía que se enfrente a esto y que reflexione sobre esto, que se incomode sobre esto, si esto queda abandonado de nuestras agendas culturales. Entonces, repito, no estoy hablando de abandonar toda oferta y centrarse en esta, pero sí utilizar como una línea fundamental de trabajo en la gestión cultural la reflexión artística y cultural del horror, así como las propuestas que vengan de los márgenes o del mainstream, de donde sea, pero no nada más, porque lo único que tenemos de manera permanente como oferta cultural, artística, son sobre estos temas de manera masiva, es la narcocultura. Es decir, lo que tenemos es la narconarrativa a través de las narcoseries o eso, que es lo único que se ve de manera masiva. Entonces, creo yo que complejizar esto sería una obligación de la gestión cultural.